en el capítulo 6 de Mateo. Hoy vamos a terminar el capítulo 6. Y nos vamos a enfocar en los versículos 25 al 34. Versículos 25 al 34. Um, 25, aquí estamos. El día de hoy, la palabra nos llama a no preocuparnos, ¿verdad? A no estar preocupados. Ahí, y que tengamos el enfoque de nuestra vida en las cosas de Dios. Quiero comenzar leyendo el versículo 25. Dice de la siguiente manera: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Eso es lo que dice el versículo 25. Ahora, recordemos que las primeras palabras de este versículo son muy importantes porque dice, por eso les digo. Cuando en la palabra nosotros vemos algo que diga por lo tanto o por eso, eso significa que nosotros debemos prestar atención a lo que se dijo anteriormente. Así que si estás leyendo la Biblia y te encuentras con ese tipo de palabras, comenzando por ejemplo por lo tanto o por eso o de tal manera, de esa manera, ustedes deben recordar que deben leer antes para poder tener un buen contexto de lo que la palabra y el Señor Jesucristo nos está enseñando. Recordemos que la semana pasada habíamos visto cómo el Señor nos decía que debemos nosotros enfocarnos en los tesoros celestiales. Es decir, no hacer tesoros en la tierra porque el orín corrompe, las cosas se van a desgastar y eso no tiene mucho sentido, no es una buena inversión. Pero también nos había dicho el Señor que nuestra vida debe ser caracterizada por ser generosa. Recuérdense que el ojo malo, el ojo bueno, el ojo dañino, el ojo que está claro, haciendo referencia a la generosidad de las personas. Debemos ser generosos. Y por último, habíamos visto que debemos tener cuidado de que el materialismo no sea nuestro Dios. Recuérdense que al final de los versos decían, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a las riquezas, sino puedes servir a Dios, porque amarás a uno y despreciarás a otro. De manera que en el texto pasado el Señor nos decía, enfóquense en los tesoros celestiales, que sus vidas sea caracterizada por generosidad y además de eso, cuídense y no permitan que el dinero o el materialismo los envuelva tanto que sirvan más bien al materialismo que a Dios. Por eso, ahí es donde está la conexión que nosotros debemos recordar. Por eso, por esa razón, les digo, dice el Señor Jesucristo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ni por su cuerpo. Es decir, ¿qué es lo que se van a vestir? ¿Qué es lo que se van a poner? Y después dice, la pregunta retórica, dice, ¿no es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa? Esencialmente, el Señor Jesucristo nos está describiendo las necesidades básicas del hombre, que son comida, sustento. Comemos, la mayoría de nosotros come 3 veces al día. 3 veces al día pensamos en comida porque nos da hambre. Y mucha de nuestra vida ocurre alrededor de la comida.
Es una necesidad básica del ser humano desde siempre. Y es algo importante. Es algo muy importante porque nos ayuda para que las funciones de nuestros órganos vitales continúen. Por eso es que es algo muy esencial en la vida. Y el Señor dice aquí, no se preocupen por su vida, pero nos ubica en dos partes. ¿Qué comerán y qué se van a poner? Recuerden que esto es un poco más impactante para la gente que estaba escuchando esto sentada, escuchando al Señor Jesucristo, que para nosotros. La mayoría de nosotros no se va a preocupar de la comida del día de mañana. La mayoría de nosotros, no todos, quizás tenemos un refrigerador, algo que guarda lo que compramos en la tienda, en la pulpería, en cualquier lugar, y sabemos que está allí. Pero recuerden que antes eso no era así. Si alguno de ustedes ha visto algún documental de las tribus o lugares donde en África o alguna tribu, ¿no? Yanomami, lo que sea, ustedes saben que la mayoría de su vida ellos se ocupan en estar cazando para ver qué comen ese día. Ellos se levantan y están en eso. Los hombres van a cazar. Y mucha de su vida tiene que ver con eso. Ya, esto no me está gustando porque hay un eco muy grande y me molesta, no me siento bien. Así que voy a usar creo. Sí, pero bueno, pues ese está mejor. Sí se oye mejor, ¿verdad? Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Que los indígenas o la gente que vive en tribus no se preocupa, la mayoría de su vida se ocupan en cosas de comida. Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, miren, no se preocupen por la vida. Y a eso se refiere a qué comerán. Y lo otro es, no se preocupen por su cuerpo, qué se van a poner. Entonces, primer punto es que nuestra vida, el Señor nos está llamando a que no nos enfoquemos en la comida, pero decía algo más importante. Eso era más impactante para aquellos que no tenían refrigerador en su casa, no tenían pulpería, no tenían Maxi Palí, no tenían esa clase de cosas. Para ellos eso era muy importante y era como un shock. ¿Cómo es? ¿Que no me voy a preocupar por lo que voy a comer? Si básicamente mi vida se la pasa en eso. Y el Señor usa una ilustración muy hermosa para enseñarles por qué no deben preocuparse por la comida. Miren lo que dice el versículo 26. Dice, aquí está la explicación de nuestro Señor. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quiénes son ellas? Las aves. Y después dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hay cosas muy importantes que nosotros debemos ver aquí. La primera de ellas es que la gente en la antigüedad se preocupaba por sembrar, por recoger, y dice, observen las aves. La mayoría de las aves no están preocupadas. Yo nunca he visto un pájaro preocupado. Ellos simplemente van con su vida. Y la palabra de Dios enseña que Dios las alimenta. Dios provee para las aves. Hay una historia que cuenta John Stott, un predicador que ya se murió, muy bueno, y a mí me gusta mucho. Es como una analogía, una historia. Él dice que andaban dos pájaros volando y se posan en una rama.
¿verdad? Y están allí y comienzan a ver a la gente. Y un pájaro le pregunta al otro pájaro. Yo me pregunto, ¿por qué estos ansiosos humanos se miran tan preocupados y siempre andan con ansiedad? Y el otro pájaro que está allí le responde, debe ser porque ellos no tienen un Padre Celestial que los cuida como a ti y como a mí. Y aunque es una historia que es imaginaria, realmente nos ayuda a comprender que muchas veces los seres humanos se la pasan en preocupación y ansiedad, lo cual es un pecado delante de Dios. Es un pecado delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice Él, ¿acaso no son ustedes más importantes que las aves? Y si yo me ocupo de las aves y les alimento y les proveo, ¿acaso no me voy a ocupar de ustedes? Ahora, hay algo importante que aclarar aquí. Si usted se ha observado algún pájaro, usted sabe que el pájaro está feliz, está cantando, pero también está trabajando. No está ahí sentado sin nada. Él va, busca su comida, provee para sus pajaritos, calienta sus huevos, hace sus nidos. No es que el pájaro anda de flojo, sino que el pájaro hace lo que hace, pero feliz, contento, cantando, sin ningún problema, porque hay una seguridad de que Dios va a proveer para ellos. Y lo que el Señor está diciendo y la ilustración es, bueno, si ustedes son más importantes que los pájaros, ¿cómo yo no me voy a ocupar de ustedes y los voy a alimentar? Recuerden que nosotros como seres humanos somos la obra máxima de la creación. Los más sofisticados de la creación. Nadie se puede comparar con nosotros como seres humanos. Somos la obra maestra de el artista, el creador. Dios solamente a nosotros como seres humanos nos dio el hecho de ser hechos a la imagen de Dios. Los animales no fueron hechos a la imagen de Dios. Pero nosotros como seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Ustedes saben que hay mucha gente en lugares donde no tienen más nada que hacer, que son defensores de los derechos de los animales y hacen un pocote de cosas increíblemente por los animales. Y tratan a los animales, yo no estoy diciendo que hay que ser malo con los animales, hay que ser bueno con los animales, ¿verdad? Excepto con los gatos, pero bueno, esa es otra cosa. Pero hay que ser normal con los animales, no hay que hacerles daño, pero tampoco es que nuestra vida se va a pasar haciendo muy preocupado por los animales. Nosotros, como seres humanos, somos la obra maestra de Dios y nosotros valemos más que cualquier animal. Somos la única criatura que somos hechos a la imagen de Dios. Somos muy importantes para Dios porque somos su obra maestra. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, ¿no eres tú más importante que las aves? Lo que está diciendo, si Dios tiene cuidado de las aves, ¿acaso no va a tener cuidado de ti? En una necesidad que es muy básica, que es la alimentación. Acuérdense que dije que eso no quiere decir que nosotros no vamos a trabajar. Cuando estemos en el cielo, vamos a trabajar. Cuando estemos con el Señor, vamos a trabajar y vamos a tener responsabilidades. Yo no sé cómo, pero vamos a tener responsabilidades, se los aseguro. No vamos a estar de flojos, no más ahí levantando las manos y así como flotando, como que no tenemos nada que hacer. No. La vida en el reino de Dios, cuando Él venga, va a ser una vida que vamos a estar haciendo cosas productivas. Recuérdense que Adán estaba haciendo algo productivo por
el reino de Dios. Entonces, esa es la primera ilustración. No nos enfoquemos en la comida ni nos preocupemos por la comida. Ahora, la segunda es, no nos enfoquemos en la ropa. Acuérdense nuevamente que anteriormente la ropa era algo muy importante. No había paca, no habían de descuentos. Mire, yo aprendí eso cuando nosotros vivimos en Guatemala. En Guatemala, en el lugar donde vivíamos, el 80% de las mujeres se vestía todavía con traje típico de su cultura, ¿no? Una cultura indígena. Y esas faldas, no me acuerdo cómo se llaman, pero esas faldas eran muy costosas, muy, muy costosas. Porque eran hechas a mano, yo no sé, y eso duraba muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y realmente quizás tenían como 3 y en ocasiones muy, muy especiales se podían comprar otra porque de verdad eran muy caras. No es barato. Eso mismo es en el tiempo del Señor. La ropa no era algo que era tan fácil de obtener. Y quizás nosotros no entendemos mucho ahorita porque si se nos olvida algo o se nos mancha la ropa, bueno, podemos ir a la paca de la esquina y lo compramos y no hay ningún problema. ¿Ok? No va a durar todos los años que les duraban a ellos la ropa, pero para nosotros a veces no entendemos bien por qué Él está diciendo esto. La ropa era algo muy importante. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo lo estaban crucificando? ¿Qué se repartieron ellos? Las ropas, porque eso era algo caro, algo que valía mucho y era muy importante. Ustedes recuerdan muchas veces cuando están leyendo la Biblia, dicen, y de la tristeza o de la decepción, una forma de presentar que había un dolor muy grande o una desesperación muy grande por cualquier cosa, ¿qué hacían ellos? Se rompían las ropas. Ellos lo que estaban diciendo es que lo que está ocurriendo es de mucho mayor a extremo que el costo de mi ropa. Tú no rompías la ropa por cualquier cosa. De manera que romper la ropa era algo serio, porque era algo que costaba mucho dinero. Y cuando una persona lo hacía, era para demostrar y decir, esto que está ocurriendo es tan trágico o tan doloroso que estoy dispuesto a mostrarlo al romper mis ropas. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, lo otro es que no nos enfoquemos en la ropa. Y el Señor Jesucristo usa otra ilustración. Miren el versículo 28. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 30. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Muchas cosas importantes aquí. Mis hermanos, la otra ilustración es en la naturaleza. Dice, miren los lirios del campo, miren las flores del campo, observen las flores del campo. Y él dice, y lo compara con Salomón. Ustedes saben que Salomón es uno de los reyes más grandes de la historia bíblica y uno de los hombres con las mayores riquezas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. En el tiempo de Salomón, corríjanme si estoy equivocado, pero creo que la plata era tan común que ya no valía nada. Había demasiada, entre la plata y el oro, me refiero, ¿no? Era muy común. Y no, porque había demasiada riqueza. Y el Señor Jesucristo dice, no se preocupen por la ropa, miren las flores del campo. Dios las viste de esa forma.
Eso nos ayuda a recordar que Dios es el que sostiene la creación, ¿no es cierto? Si hay flores, si tú puedes ver las flores, tú tienes que pensar en un momento, wow, Dios ha sostenido esto. Y mira qué tan bonitas son esas flores. Y Dios provee para ellos, provee la lluvia, provee todas las cosas que ellos necesitan para crecer en el campo. Y la palabra, ¿para qué el Señor nos dice eso? Y nos dice, porque se preocupan de la ropa. Si Dios así atiende a la hierba del campo, ¿no hará mucho más con ustedes? Y después darle algo muy importante, que es la raíz de la enfermedad, de la preocupación. Recuerden algo, la preocupación es solamente un síntoma de una enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? Lo dice el versículo 30 al final. ¿No hará Él mucho más con ustedes, hombres de poca fe? ¿Sabes lo que dice eso? La fe, recuerda, que es confiar en las promesas de Dios. Y cuando nosotros no estamos confiando en las promesas de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a preocupar. Nos comenzamos a preocupar. Nos preocupamos por esto, nos preocupamos por aquello, y toda nuestra vida comienza a preocuparse, a angustiarse de muchísimas cosas. Eso es algo que nosotros debemos tener y pensar siempre. ¿Por qué estamos tan ansiosos y tan preocupados? Mis hermanos, Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios cuida de nosotros. No tenemos que temer de perder un trabajo. Y si lo perdemos, Dios proveerá otro. Por eso es que yo creo que el cristiano que no consigue trabajo es una mentira y hay algo mal. A veces he hablado con hermanos que dicen ser cristianos y no consiguen trabajo. Pero una cosa, ya voy. La palabra de Dios dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Es una promesa que Él hace. Y Dios dice que nosotros como hombres, y nos enseña que tenemos que proveer para nuestras familias. Nosotros tenemos un grupo aquí con los jóvenes que en el futuro se quieren casar, y una de las cosas que vamos a hablar es cuán importante es que un hombre antes de casarse pueda ser capaz de proveer para su familia. Si no, es un responsable y no se debe casar. Porque una de las cosas más importantes es que Dios provea. Y mis hermanos, cuando Dios dice aquí, Él se va a ocupar de nosotros, Dios nos va a dar un trabajo para que nosotros podamos proveer para nuestra familia. Así que eso de que no consigo trabajo, un hombre cristiano que no consigue trabajo, hay algo muy raro. Quizás está orando mal. Porque una de las cosas que hay que orar es, Señor, tú quieres que yo provea para mi familia. Tu palabra dice que no habrá justo, que no se ha visto justo desesperado, ni que me diga, ¿cómo es? Desamparado, ni justo que mendigue pan. Tú lo dijiste. Usted tiene que pelear con el Señor o enseñar a los hermanos, si usted conoce, a pelear una pelea santa con Dios. Y tú dices que tú te vas a ocupar de nosotros y que vas a proveer, porque que miremos a las aves y que miremos a las flores del campo. Y cada vez que usted vea, usted le dice, Señor, ahí está un recuerdo, usted dijo eso, y usted por su gloria va a proveer. Y tenemos que hacerlo y decir eso para aferrarnos de la promesa de Dios. Por eso al final del versículo 30 dice, hombres de poca fe. ¿Cuál es la enfermedad? Poca confianza en las promesas del Señor. ¿Y cuál es el síntoma? Preocupación. Eso es lo que pasa. Nos comenzamos a preocupar. Mire, la tentación de preocuparse es bien grande para todos nosotros, yo creo. Yo creo que cada uno de nosotros entiende por qué a veces tenemos una tentación de preocuparnos, pues al latente a cada rato. ¿Cuándo me va a salir mis papeles? ¿Me voy a poder quedar aquí en Nicaragua?
me revalidarán la visa, esto, lo otro, aquello. Muchos podemos estarnos preocupando por muchísimas cosas. Me irán a votar, me irán a correr del trabajo, iré a perder esto, la economía aquí, ahora es con dólares, ahora es con esto. No, pero ahora no se puede hacer, ahora es este presidente, ahora es este otro presidente, y ahora aquí, y ahora allá. Y toda nuestra vida puede estar preocupándose todos los días, a cada hora, porque si nos ponemos en esa situación, vamos a estar muy, muy preocupados. Dice la palabra, por nada estén afanosos, dice Filipenses 6:4. Por nada estemos afanosos, por nada. Pero después dice, si no sean conocidas sus peticiones, ¿delante de quién? De Dios. ¿Cómo? Con oración y súplica. No estén afanosos, no se estén preocupando, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Dándole gracias a Dios porque Él va a resolver. Yo no sé cómo, pero Él va a resolver. Y a veces Él lo hace de una forma tan que uno se sorprende, pero Dios va a resolver. Muchos de ustedes tienen testimonios de cómo han visto cómo Dios de alguna forma resuelve. Yo no sé cómo es, pero Él resuelve. Y dice después, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nos dará una paz que no entendemos. Él da esa paz. Un cristiano o una cristiana que se la pasa preocupado o preocupada, ansiosa por esto o por aquello, tiene la enfermedad que dice hombre o mujer de poca fe. Y cuando yo digo fe, ahí significa hombre o mujer que no confías en las promesas de un buen Padre Celestial que cuida de los pájaros y también cuida de las flores del campo. Nosotros somos más importantes que esas cosas. Nosotros somos la creación máxima de Dios. Así que, mis hermanos, no permitamos que la angustia, la ansiedad y la preocupación reine en nuestra vida. Un doctor dijo una vez, parece que la ansiedad, la preocupación realmente acorta la vida. Nadie gana más años en la vida por estar preocupándose. Lo que hace es que gana menos años en la vida por estar. Le sube la presión. ¿Qué más hace? Le da subidita o bajadita. Yo no sé qué. Puede ser de cuando no se le sube, yo no sé qué. ¿Qué es lo que llama? La presión. La tensión le sube o la tensión le baja. Yo no sé, para allá o para acá. Pero alguna cosa ocurre con tanta preocupación y con tanta angustia de todas las cosas. Mira, aquí dice, no se preocupe, ¿qué se van a poner? ¿Cuántos de ustedes preocupadas y preocupados? ¿Cómo van a ir a la iglesia? Si esto le combina con esto y ya eso se vuelve y después vienen aquí, entran ahí, ay, que hoy van a tomar una foto. O sea, a mí se me había olvidado. Dije que hoy van a tomar una foto, ¿verdad? Pero entonces preocupados. Que si esto, que si allá. No estoy diciendo que uno va a andar majunche así como algo, ¿no? Pero hay gente que se ocupa, se la pasa tanto tiempo en el espejo por el narcisismo que existe. Tanto tiempo en el espejo. Porque es un narcisismo preocupado. Que si tengo una mancha, que si mi camisa está un poquito aquí con los hilos que se le están saliendo, ¿qué importa? La gente no se da cuenta. Yo creo que la gente, bueno, y si la gente se da cuenta, mi hermano, es algo raro. Porque ¿quién va a estar viendo si mi manga está así, con hilos o no con hilos? No importa, si yo ni siquiera me doy cuenta, yo no creo que la gente va a estar, ay, para ver cómo está así. Y si la gente está así, está mal esa persona. Está mal realmente. Entonces, no se preocupen, aquí dice por la ropa, pero yo digo, bueno, no se preocupen tanto como uno se mira. Si en el selfie salió bien, si en el selfie salió mal, que se tomó foto para esto, no es malo tomar fotos. Hoy me voy a tomar una foto. Yo no estoy diciendo que es malo tomarse foto. Pero yo solamente estoy diciendo que hay cosas en la vida que nos preocupan y no nos deben preocupar. ¿Por qué?
Porque como dice el versículo 25, ¿no es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa, mis hermanos? ¿No es eso más? Versículo 31. Miren lo que dice. Por lo tanto, después de habernos dado esa ilustración, dice el Señor, por lo tanto, el versículo 31, síganme en la Biblia, dice, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y después dice, miren, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Hay una comparación allí. Mis hermanos, los gentiles, ¿a qué se refiere? Los gentiles se refieren a los que no son cristianos. En ese momento el Señor está hablando con una audiencia judía. Lo están escuchando. Y los gentiles es para hacer referencia a aquellos que tienen otros dioses, que no tienen el Dios que ellos tienen. Ustedes recuerdan, a lo largo del Antiguo Testamento, los que han leído el Antiguo Testamento, hay un tema que se habla una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es el Señor diciéndole a los israelitas, ¿acaso no se acuerdan cuando yo los libré del pueblo de Egipto? ¿Acaso no se acuerdan cómo yo los alimentaba todos los días y nunca le faltaba nada? Y tú te vas a otro libro y lo mismo, ¿y acaso no se acuerdan que yo los libré del pueblo de Egipto y los alimentaba siempre? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a preocuparnos y a no confiar en el Señor y ser hombres y mujeres de poca fe. Los gentiles, los que no tienen el Dios de nosotros, ellos se preocupan. Y ellos tienen razón de preocuparse, porque ellos no son hijos de Dios. Como nosotros somos hijos, somos herederos, somos parte del reino, somos príncipes y princesas de Dios, nosotros no nos deberíamos estar preocupando, porque nosotros tenemos una posición muy especial en el reino de Dios. Somos hijos e hijas del rey. Y los hijos y las hijas del rey no se andan preocupando por las cosas vanas de la vida. Porque el Padre, que todo lo puede, se va a ocupar de esas cosas. Ese no es nuestro business. Sería tonto pensar que un príncipe se está preocupando de qué va a comer o qué va a beber, o se está preocupando por cosas de la vida que no son importantes. Él no se va a preocupar por eso. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que somos príncipes y princesas de Dios y que Él sostiene todas las cosas y que no nos debemos estar preocupando. ¿Por qué? Porque la preocupación nos distrae de qué cosa. La preocupación nos distrae de qué cosa. Una, de poner la confianza en Dios, pero más que eso. Porque al no poner la confianza en Dios, estamos diciendo que no tenemos fe en Dios, que no estamos confiando en Dios. Pero los gentiles, eso es lo que hacen. Pero miren lo que dice después, el versículo 33, y ahí está la respuesta. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Serán añadidas. ¿Qué otras cosas? El alimento, lo material, la ropa. El Señor dice que van a ser añadidas. Ok, tú no te preocupas por esas cosas, porque sabes que Dios te la va a dar. Él es un buen padre. Pero ¿qué debes estar haciendo entonces? Buscando el reino de Dios y su justicia. Buscando el reino de Dios y su justicia. Porque todas esas cosas van a ser añadidas. Jóvenes, ¿están buscando esposa? Los felicito. Porque dice la Biblia que el que encuentra. Y si alguien encuentra es porque anda buscando. Digo yo, ¿no? Hay que buscar. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y después la esposa, ¿qué va a pasar? Va a ser añadida. Muchachas, ¿están buscando esposo? Busquen primero el reino de Dios y lo demás va a ser
añadido, un hombre de Dios, responsable, proveedor, líder espiritual, que guíe. ¿No es cierto? Eso es lo que ustedes quieren. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Nuestra vida debe estar concentrada en las cosas de Dios, aunque sea en la tienda. Porque mucha gente piensa, yo no estoy haciendo nada, yo solamente lo que hago es que yo atiendo ¿cómo es? Yo sirvo, no sé, jugo en una panadería, algo así. Y eso es todo lo que yo hago. Pero uno se la pasa normalmente 8 horas en el trabajo que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos decir, estamos buscando eso para la gloria de Dios? Hay un libro muy bueno que me recomendaron, que se llama, de Tim Keller, que se llama Las cosas que hacemos, todas las cosas que hacemos. Y aún ese trabajo que tienes, que puedes llamarlo secular, entre comillas, porque yo no creo que si tienes un trabajo, es un trabajo secular. Tú eres un hijo de Dios, eres un emisario de Dios, eres un príncipe y tienes un rol en ese lugar. ¿Cómo buscas tú primeramente el reino de Dios y su justicia? Y las demás cosas se van a añadir. Si tú atiendes a alguien en una tienda, la mejor atención viene de ti. Hay algo especial cuando esta persona me atiende, porque tú muestras el carácter de Dios, la amabilidad, la paciencia, el amor, tantas cosas que hay. Nosotros somos embajadores en cualquier lugar donde estemos, pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas. Entonces la cuestión es, no te preocupes, no pases tu vida preocupado o preocupada por tantas cosas, sino que debes hacer, debes buscar primero el reino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor dijo, hagan tesoros en el cielo? La pregunta es, ¿cómo estás haciendo tesoros en el cielo? Y si tú me dices, bueno, yo me levanto entro a las 7:30 y salgo a las 4:30 y eso es todo lo que yo hago. Y yo hago mi trabajo fielmente y lo hago aquí. No, tenemos que tener una mentalidad de buscar primero el reino de Dios. ¿Cuántas personas en ese trabajo están conociendo a Dios porque tú eres de buen testimonio en el trabajo? Porque quizás Dios te puso allí especialmente para que conocieras a ese grupo de amigos en la oficina o amigas. ¿Para qué? Para hacer luz y para ser instrumento y para que te ganes esa alma. Y así te ganas unas buenas coronas allá arriba. Para que cuando lleguen seas recompensado o recompensada. Todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Y si estamos preocupados, mis hermanos y mis hermanas, nos vamos a desviar porque nos vamos a estar preocupando de las cosas que son triviales. Y el Señor se ocupa de todas esas cosas, como hacen los gentiles. Los no cristianos, preocupados todo el día. El 33 dice, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas serán añadidas. 34 dice, por tanto, otra vez lo voy a decir, como para que se les grabe bien, dijo el Señor Jesús. No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada uno sus propios problemas del día. A cada día. Cada día tiene su problema. No podemos estar preocupándonos por el futuro. Debemos, porque no sabemos. Quizás no vamos a morir. ¿Cuántos saben que Dios decide cuánto vivimos nosotros? ¿Verdad? La Biblia dice que Dios ha destinado el día que nosotros vamos a morir. Eso no significa que no tienes que cuidarte. Eso no significa que no tienes que comer saludable. Eso no significa que te vas. Hoy por cierto, hay una cosa de motos, digo yo. No hay. Yare, ayuda. Hay una cosa de motos. Mira, hay unos necios hoy. Necios, y no uso una palabra más fuerte porque desde aquí del púlpito quizás no puedo, pero hay unos necios aquí en Jinotega que seguramente mañana va a haber una tragedia y van a decir, pero ¿por qué pasó eso? Porque andan neciando con la moto.
Andan neciando con la moto. Entonces, eso no significa que yo voy a neciar, voy a hacer cosas estúpidas. No, yo tengo que ser prudente, pero algo sí sabemos, que Dios tiene exactamente el día que nos vamos a morir. Así que cuando un cristiano se muere, nos duele, nos entristecemos, lloramos, nos hace falta, todo eso está bien. Pero tenemos esperanza que a ese cristiano lo vamos a ver un día, glorioso, hermoso. Pero nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, mis hermanos, va a ser añadido. No nos podemos preocupar por el futuro. ¿Qué va a pasar? No sabemos. No sabemos. Así que busquemos el reino de Dios y vivamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero concluir con esto. Algunos de ustedes reciben cuidado de Dios. Reciben cuidado de Dios diariamente. Algunos de ustedes ven las bondades de Dios, la alimentación de Dios, el cuidado de Él. Y algunos de ustedes todavía no se han rendido totalmente a los pies de Dios. Porque aquí está hablando a los hijos de Dios. Algunos de ustedes no son hijos de Dios. Y si mueren, van a pagar fuertemente en la condena. Porque dice la Biblia en Romanos 2:4, dice lo siguiente: o desprecias las riquezas de su bondad, hablando de Dios, la bondad de Dios, dice la tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios, su bondad, te guía a arrepentimiento. Muchas veces algunos de ustedes deben ver alrededor y decir: Dios me ha alimentado todos estos años, Dios me ha cuidado todos estos años, Dios ha sido tan bueno todos estos años. Y no sabes que dice la palabra de Dios que esa bondad ha sido mostrada a ti para que tú procedas al arrepentimiento, es decir, para que estés dispuesto o dispuesta a dejar tu pecado y entregar toda tu vida al Señor Jesucristo. De otra forma, cuando llegues delante de la corte celestial, vas a decir: wow, me diste tantas cosas y no me arrepentí. Tuviste paciencia, me alimentaste, aunque no era tu hija o tu hijo, me alimentaste, me cuidaste y me burlé de tu bondad. Porque tu bondad, a pesar de que la veía todos los días, nunca estuve dispuesto o dispuesta a dejar mi pecado y a entregarme por completo a ti. Debes pensar en eso profundamente, porque la bondad de Dios debe guiarte al arrepentimiento. Así que mi llamado a ti es que te arrepientas. Y eso significa estar dispuesta o dispuesto a dejar todo por el Señor Jesucristo. Padre, madre, tío, abuelo, trabajo, riquezas, todo. Porque ciertamente el llamado a los hijos de Dios es a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu bondad. Señor, vemos cómo tú nos cuidas, Dios. Señor, vemos cómo tú dices en tu palabra que tú das alimento a los pájaros. Y tú vas a cuidar de esa necesidad esencial que tenemos el día de hoy. Señor, dice tu palabra, cómo tú también nos vas a vestir. Tú te ocupas de nosotros, de cada una de las cosas que necesitemos. Ayúdanos a vencer la tentación de la preocupación, de la ansiedad. Entendiendo, Señor, que nuestra vida debe enfocarse a buscar el reino de Dios. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.